Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Bien, están ingresando los demás ya. Esperemos que ingresen por favor todos. ¿Listo? Bien, activen su cámara, por favor. Bien, voy abriendo el archivo que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, digo. Ya estamos de tarde. No está. Listo. Ayer estábamos trabajando textos, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Ya. Bien, vamos a continuar con la resolución de comprensión lectora, ¿ya? Listo, vamos a compartir la pantalla. Bien, aquí está la guía. ¿Cuántos tienen la guía, chicos? ¿Ya les han entregado? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Ya les entregaron sus guías? ¿Cuántos ya tienen la guía en vivo y en directo en casa? Ah, ya varios. Ah, qué bien. Entonces, con la guía a la mano, por favor, chicos, para ir marcando las respuestas y subrayando, ¿ya? Recuerden que les pedí un resaltador. ¿Ya? Un resaltador también, por favor, a la mano. Los que ya tienen guía. Y los que todavía no tenemos guía, profesor. En la pantalla vamos trabajando. Ya vamos prestando atención a cada una de las respuestas. ¿Ya? Y este archivo, yo se los entrego, se los comparto para que ustedes, al momento que tengan guía, ya lo vayan complementando. ¿Sí? Porque este archivo ya va a estar resuelto. No todo, sino lo que hemos avanzado. ¿Listo? Bien, vamos a los ejercicios del día de ayer. Están aquí, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no sé si ha borrado, ¿no? Ayer habíamos trabajado este texto, ¿cierto? El estudio sobre el cólera. Me estoy equivocando de aula. Sí, profe. Hemos trabajado este, ¿no? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces vamos a remarcarlo porque se ha borrado las respuestas. A lo mejor no le he guardado, ¿no? Bien. Habíamos tratado este texto, la primera respuesta, creo que quería hacer una aclaración también en esta pregunta. Aquí habíamos tenido una confusión, tanto yo como ustedes, ¿sí? Al momento de resolver. Aquí estábamos en el texto, vamos a recordarlo ya rápidamente. Este texto trataba sobre el cólera, ¿sí? Dentro de este texto encontrábamos como tema principal, como tema, el cólera, ¿sí? Ese era el tema, el cólera. ¿Qué se decía acerca del cólera? La idea principal estaba en toda esta oración que se encuentra en el primer párrafo. Todo este párrafo está compuesto por una oración, ¿de acuerdo? Y este párrafo ya tiene varias oraciones, que son 6 exactamente. Recuerden que una oración va a partir de un punto, hasta ahí llega una oración, ¿sí? Entonces, de este texto sobre el cólera, la idea principal es el color verde, que vemos en pantalla, ¿sí? De color verde. Toda esa parte de color verde es la idea principal. El tema es el cólera. ¿Qué se dice acerca del cólera? Que se está realizando un estudio acerca de esto. ¿Qué aspectos se estaba estudiando acerca del cólera? El por qué se extendía tan rápido y por qué las vacunas contra esta bacteria no son efectivas. ¿Qué quiere decir entonces? Que el cólera es virulento. ¿Qué significa esa palabra, virulento? El cólera es virulento porque es muy contagioso y no se puede contrarrestar con una vacuna, es muy fuerte. Es contagioso y a la vez es muy fuerte, ¿de acuerdo?
jóvenes. Entonces tenemos, en la primera pregunta teníamos lo siguiente. A ver, me parece que hay un estudiante de primaria conectado. Estamos ya en la hora con secundaria, jóvenes, ¿ya? A ver, si hay un estudiante de primaria, ya he terminado la hora de primaria termina a las 12:45. ¿Listo? Bien, continuamos. El texto, la pregunta 1, ¿cuál era la respuesta? Era la letra E, ¿cierto? Esa respuesta es correcta porque se asocia con la idea principal, la virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera. Esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la idea principal. ¿Qué nos dice la idea principal? Que se está realizando un estudio para saber por qué el cólera se extiende tan rápido, o sea, se contagia tan rápido, y por qué las vacunas no le hacen efecto. Eso quería decir que el cólera es virulento, por lo tanto la respuesta en la 1 era la E, la virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera, ¿sí? Esa era la respuesta. Aquí el error, aquí nos hemos equivocado ayer, habíamos marcado como respuesta infecciosa, pero esa no es la respuesta, chicos. Explico el por qué. ¿Dónde estaba la palabra activada? La palabra activada estaba aquí, la bacteria activada, aquí la vemos, ¿ya? La voy a resaltar de otro color. Ahí está la palabra. Pero si nosotros analizamos el contenido que se encuentra alrededor de esa palabra, miren cuál sería la respuesta. La respuesta no es infecciosa. Seríamos redundantes en un texto si nuevamente diríamos infecciosa. Eso estaba pasando yo por alto también. Miren, ¿por qué? Porque acá dice, todo esto a partir de acá dice, Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas por el tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. Y estaría mal en un texto que yo otra vez vuelva a decir esta palabra acá, la bacteria infecciosa. Estaría mal, había redundancia, habría eso. Por eso no puede ser la respuesta. Entonces yo he analizado un poquito más este texto, ¿sí? Y hemos llegado a una conclusión. La conclusión es la siguiente. Si la bacteria, miren, ha pasado por el tracto digestivo y se ha reproducido más, no reproducido, sino que se ha vuelto 700 veces más infecciosa, ¿qué quiere decir eso? Que tras pasar por el tracto digestivo se ha estimulado. El tracto digestivo ha estimulado a la bacteria para que sea más infecciosa. Por eso la respuesta acá no era infecciosa, chicos, corrijo, ¿ya? La respuesta era estimulada, ¿de acuerdo? Aclaración, ¿listo? Luego, en el tercer párrafo, ¿cuál era la respuesta? ¿Recuerdan? Se infiere que la bacteria, el cólera que afecta a una persona, a esto no habíamos resuelto, creo, ¿no? Aún. No, todavía no lo habíamos resuelto. Ok, entonces vamos a resolver esa pregunta. Entonces, retomamos todo el texto para poder responder bien, ¿ya? Recuerden que la idea principal es todo lo de verde, ¿sí? La idea principal que dice, que se está estudiando el cólera. Que se ha estudiado el cólera, dos aspectos de este. ¿Por qué se tiene tan rápido? O sea, ¿por qué es tan contagioso? ¿Y por qué las vacunas no le hacen efecto? O sea, ¿por qué el cólera es tan virulento? ¿Virulento qué significa? Que es contagioso y muy fuerte. Luego en el resto del cólera, explico acá el resto del texto, digo no el resto del cólera, el resto del texto nos dice lo siguiente. ¿Por qué yo considero la verde como idea principal? Porque en el morado, en todo lo que está de morado, están explicando, el texto es un texto explicativo o expositivo que es lo mismo. El texto está explicando por qué, no, el texto está explicando cómo es que están estudiando el cólera, qué han hecho, qué hizo este señor Camille con su personal. Ha agarrado al cólera, ¿sí? Primero lo ha definido, se ha enterado de que afecta al 50% de las comunidades en el texto, y luego lo ha empezado a estudiar de la siguiente manera. Y en esta parte, en este contenido te explica cómo lo ha estudiado. ¿Qué hicieron? Camille y su equipo han recolectado heces de pacientes que les ha dado cólera. Estos pacientes vivían en Bangladesh, un país muy pobre, uno de los más pobres del mundo, Bangladesh, ¿sí? Entonces han cogido heces de pacientes enfermos de cólera, la han llevado a un laboratorio y la han comparado con otra bacteria del laboratorio del cólera también. Solo que el cólera que han recolectado de las heces de los pacientes es más fuerte que esa bacteria del laboratorio, ¿sí? Pues todo este texto te está explicando después qué ha pasado. Llevaron al laboratorio, la compararon con la otra bacteria y se han dado cuenta de lo siguiente, que esta bacteria se estimula y se vuelve más fuerte, se volvió más fuerte, 700 veces más fuerte que antes, ¿sí? Incluso han descubierto que esta bacteria también, ¿qué hace? Desarrolla genes, ¿sí? Desarrolla genes y estos genes que desarrolla promueven que evolucione y siga volviéndose cada vez más fuerte, ¿sí? Incluso, ¿qué sucede?
Han descubierto no solo eso, también han descubierto la solución, que esta bacteria tiene un punto débil. Han descubierto el siguiente punto débil, ¿sí? Han descubierto que si esta bacteria no la estimulamos, si no encuentra un lugar donde hospedarse, por eso dice hospedero aquí, si no encuentra un lugar donde hospedarse esta bacteria en las siguientes 18 horas, se vuelve más débil. Por eso dice acá, vuelve a su forma menos agresiva. O sea, esa bacteria, si no encuentra casa, no se reproduce y se vuelve más débil. No se vuelve más fuerte. ¿Ya? Se vuelve más fuerte cuando encuentra casa o un órgano, a eso me refiero. El órgano la estimula y esta bacteria es más poderosa. Pero si no encuentra un órgano donde hospedarse, se va debilitando. En torno a todo ello, la conclusión del estudio es que James Kepper, este otro personaje, ha dicho lo siguiente: bueno, como sucede esto con la bacteria, entonces hay posibilidad de encontrar una vacuna que pueda hacerle frente. ¿Listo? Eso es todo el texto. Por eso es que la idea principal acá te dice un estudio realizado, y en esta segunda parte te explican todo lo que han hecho y lo que han descubierto en el estudio. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora con la pregunta 3. Esta es una pregunta de inferencia. Recuerden que inferir significa deducir. ¿Y deducir qué quiere decir? ¿Que está o que no está en el texto? Díganme. ¿Que está escrito en el texto o que no está escrito en el texto? Participen. Que no está escrito. Que no está escrito. Recuerden, una inferencia indica que no está escrito en el texto, sino que lo tenemos que interpretar a partir del texto. ¿Sí? Entonces, esta pregunta dice, se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa debido a... Entonces, se deduce. ¿Por qué una bacteria del cólera se vuelve muy infecciosa? ¿Cuál será la respuesta? Escriban en el chat todos su respuesta. Quiero ver en cuál más coinciden y en cuál menos coinciden. Vamos. Todos en el chat. El que no escribe en el chat es porque está durmiendo o está jugando Dota, ¿ya? O está de pronto en otra actividad. Marcan A, B, C o D, la que ustedes crean que es la respuesta. Es pregunta de interpretación, no es pregunta textual, ojo. Las preguntas textuales están escritas en el texto. Las preguntas de interpretación tenemos que deducirlas, interpretar, entender, comprender el texto. Yo ya les he contado en qué consiste, ahora ustedes saquen su conclusión. Bien, ya tengo dos respuestas, pero esta sala está compuesta por 29 participantes, o sea, faltan 27 nada más. Yo tengo 4, los demás. Ya, los demás, chicos, dejen el Free Fire, el Dota. Estamos en clases. Ok, ya veo varias respuestas. Ahora sí. Bien, esperemos que estas respuestas hayan sido analizadas. No que a la de Dios, que la C, ¿no? Porque la mayoría coincide aquí en la C. La mayoría está coincidiendo en la C. Ok, espero que haya sido analizada esa respuesta. ¿Sí? Bien. Un momentito, por favor, está pasando un carro y un poquito de ruido está haciendo, ¿ya? Un ratito, chicos.
Ok. Bien, continuamos. La mayoría coincide en la C. Vamos a ver entonces. Supongamos que es un examen de la U. A. La notable efectividad de las vacunas creadas en los laboratorios. A ver, vamos a entender primero la pregunta para responder. Se refiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa ¿debido a qué? A ver, con sus propias palabras, ¿debido a qué se vuelve muy infecciosa una bacteria? El cólera. A ver, Sergio. Bueno, profesor, según el texto, lo que se logra inferir es que la bacteria del cólera se vuelve más infecciosa debido a que pasa por el tracto digestivo a través de ácidos y enzimas. ¿Eso qué quiere decir? O ¿Qué ha sea pasado por ese órgano? que en el estómago se vuelve por decirlo así, más fuerte. Podría ser una inferencia, es correcto. Sí, está bien. ¿Ya? También podría ser una inferencia de que entonces se encuentra ese órgano, que es el estómago, ¿no? El tracto digestivo. En el aparato digestivo se reproduce, o sea, perdón, en el aparato digestivo se vuelve más fuerte, ¿no? Porque el tracto queda en el aparato digestivo. A ver, vamos a ver entonces lo que ha respondido su compañero. Es una buena referencia. Vamos con la notable efectividad de las vacunas creadas en laboratorios. Díganme ustedes, o sea, ¿las vacunas ayudan a que el cólera se vuelva más infeccioso? Eso decía en el No, texto. No, es profesor. diferente. No. Contrario. En cambio, las vacunas no tienen que ver nada. Las vacunas es como que te vacuno y no pasa nada. El cólera dice, ya, ven vacuna. Entra. Como que no le interesa porque no le hace nada, ¿no? Al cólera, al virus, a la infección del cólera, ¿no? La descartada. No tiene que ver con el texto. ¿Sí? Las vacunas un poco sí, pero al cólera no le interesa lo que es las vacunas. Eso está diciendo, el cólera, como quien dice, está poderoso ahí en el texto. No, las vacunas para él no son nada, ¿ya? Hasta entonces. Luego la B, que su reproducción es sumamente lenta a través del tiempo. O sea, la bacteria del cólera, por lo que es lenta, por lo que se reproduce lentamente, se vuelve muy infecciosa. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no menciona específicamente esto en el texto. O en alguna parte del texto había mencionado esto, que la reproducción del cólera es lento. ¿Eso quería decir en el texto? Por ahí decía algo acerca de cuánto tiempo dura su reproducción. No, ¿verdad? Estamos viendo el texto. ¿De acuerdo? Un ratito voy a acomodar aquí las ventanas porque no puedo ver todo el texto. Exacto, no tiene que ver con ello, ¿ya? Tampoco es la respuesta entonces, ¿sí? De pronto podría haber con ese tiempo de 18 horas, pero esos 18 horas es el tiempo en que no encuentra lugar donde quedarse el cólera y se vuelve más débil, ¿verdad? Entonces sigamos con la respuesta. Esa no es la respuesta, la letra B no es la respuesta. Vamos abajo. La C, los ácidos y enzimas en los ambientes superpoblados. Puede ser que sea la respuesta. ¿Por qué? Porque estos están en el tracto digestivo, ¿verdad? Están en el tracto digestivo. Puede ser la respuesta. Vamos a ver la D. Que las condiciones de vida en el laboratorio le resultan muy adversas. ¿Mm? Pero esto no sucede. Se está hablando de que el cólera dentro de una persona, ¿sí? El cólera dentro de una persona, no el cólera en el laboratorio, ¿sí? Entonces, esa no puede ser la respuesta, la letra D. La E, las condiciones adversas que ha debido superar para sobrevivir. Díganme ustedes, ¿esa será la respuesta? Vamos al texto. ¿Qué dice acá, chicos? Leamos. Lean bien esa parte. Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. ¿Qué quiere decir esto? Que esa bacteria la ha tenido fácil, díganme. Levanten la mano en su. La bacteria, para volverse más poderosa, la ha tenido fácil, así por el así ha llegado ahí, al tracto digestivo. ¿Ha tenido que atravesar fácilmente o lo ha hecho con gran dificultad? Díganme ustedes. Flores. Profesor, bueno, no la ha tenido fácil. Probablemente mientras ha pasado todo eso ha podido mutar y ser aún más fuerte. Claro, ¿no? Es como los Saiyajin. Cuando están a punto de morir,
pasan por tanta adversidad y se vuelven más poderosos, ¿no? Entonces la bacteria ha hecho lo mismo, ha atravesado muchas dificultades cuando ha llegado a esa vía, a la vía de ácidos y enzimas que están en el tracto digestivo. ¿Ya? Lo ha atravesado con gran dificultad y debido a ese trabajo, digamos así, se ha vuelto más infecciosa, se ha vuelto más virulenta, más poderosa. Entonces, ¿cuál será la respuesta, chicos? Si se ha vuelto muy infecciosa en una persona, ¿a qué se ha debido esto? ¿A la C o a la E? Pueden utilizar La E. la letra E, ¿de acuerdo? La respuesta aquí es la letra E. ¿Listo? Porque el cólera ha tenido que pasar por situaciones adversas, ha tenido que luchar para sobrevivir, y eso la ha vuelto más fuerte, y por lo tanto, se ha vuelto más infecciosa, y esto afecta más a las personas. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es la letra E. Respuesta al Consorcio Educativo Americano. Muy bien. Vamos al 4. Número 4. Es incompatible con el texto sostener que la bacteria del cólera. Esta es una pregunta de compatibilidad. Tiene que ver con alguna de las ideas secundarias que están en el texto, si es compatible o no con la idea principal, ¿ya? O con el texto en general. Vamos, marquen su respuesta por el chat. Indiquen, por favor. Les doy un tiempo, vamos. Bien, recuerden que la pregunta dice incompatible, o sea que no se relaciona con el contenido del texto. Recuerden eso, incompatible. Analicen eso. ¿Cuál idea no se relaciona con el contenido del texto? Solo hay 6 respuestas, me parece. 5 todavía. ¿Los demás? Bien, los demás no han respondido hasta ahora. Ya chicos, por favor, cierren el Dota o el Free Fire, por favor. Estamos en clases. Ok, bien, la mayoría está escribiéndola muy bien. Efectivamente, de frente lo es la A. ¿Por qué? Porque, les pregunto, la bacteria si no infecta a alguien en 18 horas, si no encuentra algún lugar donde hospedarse, ¿va a vivir o se va a volver más débil? ¿Más fuerte, más débil? Más débil. Más débil. Si no encuentra Más débil. infectar o qué órgano meterse, ya a eso me refiero a qué persona infectar o meter, o buscar un hospedaje, algo así, donde quedarse, se va a tornar menos agresiva, o sea, débil. Por eso la respuesta A es la correcta. Muy bien, correcto, chicos. Felicitaciones. La B puede alcanzar una mortalidad de hasta 50%. Claro, en Bangladesh, ¿no? En la comunidad de Bangladesh, eso decía en el texto. La C muestra una importante capacidad de mutación. Así es, 700 veces más infecciosa. La D accede al organismo a través de los alimentos. Es cierto, no es el cólera, pues, ¿no? Es enfermedad. Y también esto estaba como definición. La E puede ser estudiada en el laboratorio. Afirmativo. ¿Listo? Bien, chicos, es la A de todas formas, sí o sí. Siguiente pregunta. Esta pregunta, a ver qué dice. Si la bacteria
del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente. Esta pregunta es de predicción del futuro, algo así, para que no se confundan. Vamos a predecir el futuro. ¿Qué pasaría si la bacteria fuese así? ¿Ya? Pregunta de extrapolación, así se le dice académicamente, pero en palabras más comprensibles es una pregunta de predicción del futuro. Vamos. Marquen su respuesta en el chat también. ¿Ya? Active su cámara, Mamani, Chipana, Soto Casa, Cailawi Lázaro, Mamani José. ¿Quién más? Nadie más. Bien, escriban su respuesta, chicos. Lean bien. Acá lo que tienes que hacer es predecir el futuro, pero de un futuro lo más preciso que sea, ¿no? Una especie de vidente, pero vidente bien acertado. Voy a compartir el texto ya en otro archivo para que se vea el texto también, porque a veces nos olvidamos el contenido y ahí es el problema para contestar, ¿ya? Después de este ejercicio. Solo hay 3 respuestas. Solo hay 3 que han respondido. Y hay 5. Significado de la palabra imprescindible y necesario. No, perdón. ¿Ya? Imprescindible. Sería imprescindible desarrollar en laboratorios. Claro, no sería necesario desarrollarlo en laboratorios, ¿ya? Se refiere a eso. ¿Ya? Imprescindible. Esa parte no se va a confundir, chicos, ¿ya? Ahí se refiere, sería imprescindible desarrollarla en laboratorios. O sea, que sí o sí tendríamos que desarrollarla en laboratorios, ¿ya? A eso se refiere. Bien, ya tenemos respuestas. Bueno, veo que la mayoría coincide en la B, ¿no? En la B y también están coincididos bastantes en la, en la letra C y D. La B, C y D, la mayoría coincide. ¿Ya? Pues vamos a analizar. Primero, respondemos a esta pregunta con nuestras propias palabras, ¿sí? Somos una especie de adivinos, vemos el futuro, y no están estas respuestas, digamos, y esta pregunta es como que alguien te dice en torno a ese texto. Si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente. ¿Qué te está diciendo la pregunta? Si esa bacteria sería menos infecciosa que en un laboratorio,
Entonces, probablemente, ¿qué tendría que pasar? Bueno, en primer lugar, la bacteria se fue al laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué se fue al laboratorio? ¿Por qué la llevaron al laboratorio? Porque era muy poderosa y no había cura. Entonces había que estudiarla bien. ¿Sí? Camille la llevó con sus amigos. La llevaron al laboratorio para estudiarla bien. Porque esa bacteria era muy fuerte y querían hallar una vacuna muy poderosa para poder contrarrestarla. La fueron a estudiar entonces. Entonces la letra A dice, perdería toda agresividad después de 18 horas si la bacteria fuera menos infecciosa que los laboratorios. ¿Perdería toda agresividad después de 18 horas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Después de 18 horas. O sea, la bacteria, si no fuese tan fuerte, ¿perdería la agresividad después de 18 horas? No sería antes. Antes, porque es débil, ¿no? Si la bacteria fuese débil, perdía su agresividad de repente en 1 hora, o en media hora, o de repente al instante de la vacuna, ¿sí? Ya no seguiría siendo tan... ¿Por qué te demora tanto en perder tanta la agresividad? Porque es fuerte, ¿sí? Entonces, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque la bacteria, si fuese más débil, perdería agresividad en menos tiempo, en 1 hora, 2 horas de pronto. La B, ¿provocaría una enfermedad fácil de controlar? Claro que sí, eso pasaría, ¿no? Sería fácil controlarla porque la bacteria es débil, suponiendo, ¿no? En la pregunta que si la bacteria fuese débil, más débil que la de los laboratorios, porque la que está en los laboratorios ya la han estudiado y ya tienen cura. Entonces, si encontramos una bacteria más débil que la de un laboratorio, quiere decir que esa bacteria es muy débil y entonces es fácil controlarla. Me tomo de repente mi paracetamol poderoso y ya le controlé, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Pues normal. Esa puede ser la respuesta, ¿ya? La C. ¿Las vacunas contra ella serían de poca utilidad? Claro que sí serían de poca utilidad porque es débil. Pues ¿para qué vamos a meter una vacuna en una enfermedad que es débil, que se puede controlar con una pastilla? ¿Sí? Un analgésico. La D. Entonces la C no es la respuesta, ¿sí? La D. ¿Sería imprescindible desarrollarla en laboratorios? O sea, sí o sí tendríamos que llevarla al laboratorio para estudiarla. No, porque es débil, pues. ¿Para qué voy a llevar una bacteria que es débil al laboratorio? De repente, si hubiese aparecido por primera vez, la llevaría al laboratorio para su estudio. Pero como en este caso ya conocen, hay un virus del cólera ya en el laboratorio, ¿no? Ya es conocido. Entonces ha aparecido uno más débil, ¿para qué la voy a llevar al laboratorio? Díganme. Si hay un virus del cólera más fuerte en el laboratorio, que ya lo conocen, ya saben cómo controlarlo. En el texto lo que ha sucedido es que apareció una bacteria más fuerte del cólera. Bacteria, perdón, ¿no? Entonces, todo este contexto, bacteria, ¿no? Entonces, esa no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué voy a llevar una bacteria que supuestamente, según esta pregunta, va a ser débil? Si ya tengo en el laboratorio a la más poderosa, ¿no? Entonces no es la respuesta, ¿sí? La E, ¿dejaría de ser un mal que ataque al género humano? De pronto sí, pero díganme, si te da el cólera más débil, el más débil, ¿estás o no estás enfermo? Díganme. Te dio Sí el estás cólera. enfermo. Sí estás enfermo. Entonces, ¿te está haciendo un mal o no está haciendo un mal? Sí está haciendo mal. Está haciendo un mal. Entonces, eso no quiere decir que por más que el cólera sea débil, va a dejar de ser un mal que ataque a los humanos. Por más que te dé un cólera muy, muy débil, ya te enfermaste, te hizo un mal. Entonces, el cólera, así sea fuerte, débil, así sea, no sé, demasiado fuerte, siempre va a ser un mal, así sea débil o fuerte. Entonces no es la respuesta es la letra B. ¿Bien? Entonces los que han respondido a la B, ahí tienen un acierto más para su examen. Correcto, muy bien chicos. ¿Ya? La B. Los que no, vamos a seguirle dando hasta que le encontremos las respuestas. Tenemos que acertar la mayor cantidad de respuestas. ¿Bien, muchachos? Bien, terminamos con este texto. Primero vamos a leerlo, ¿ya? Y luego vamos a explicar sobre el tema y la idea principal. Y próxima clase damos a conocer las respuestas, vamos a analizar cada una, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Vamos a leer nomás entonces. Voluntarios para leer con buena entonación y respetando los signos de puntuación. Fresia. Vamos, Fresia, adelante. Ya
Profesor, ¿lo puedo leer con la cámara apagada? Es que no veo bien. Ok. El texto 2, ¿verdad? Sí, adelante. Cuentan los hombres dignos de fe que en los primeros días hubo un rey de islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar en él, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia para hacer una burla de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentando y confundido hasta la decisión de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja de alguno, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto mejor y que, si era servido por Dios, se lo daría a conocer algún día. Posteriormente, regresó a Arabia junto a sus capitanes y alcaldes y atacó a los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos. E hizo cautivo al mismo rey, entonces lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Después de cabalgar 3 días, le dijo: «Oh rey, el poderoso ha tenido a bien que así como conocí tu laberinto de bronce, ahora conozcas el mío, donde no hay escaleras que subir, puertas que forzar, galerías que recorrer, ni muros que te impidan el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó solo en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. Ahí termina. Muy bien. Ok. Muy bien, Fresia. Ah, qué texto tan interesante. Si le hemos prestado atención, es un texto narrativo, ¿no? Que cuenta una historia de un laberinto, ¿no? Vamos a comentarla. Luego hallamos la idea principal y secundaria. Una historia de fe, ¿ya? Un rey babilonio. Entonces vamos a ver, rey babilonio, vamos a ir subrayando. ¿Qué pasó con este rey babilonio? Les mandó a construir a sus arquitectos y magos un laberinto. Construyan un laberinto. Era un laberinto muy complejo, ¿sí? Que nadie se atrevía a entrar en él, porque el que entraba, ¿qué pasaba? Perdido, ¿sí? Entonces, esta obra ha sido un escándalo. ¿Por qué? Para muchos ha sido un escándalo, porque ahí tenían, y está bien clara la creencia de que confundir y la maravilla, toda la confusión y la maravilla solo es propio de Dios. Entonces, este rey, ¿qué pretendía con ese laberinto? ¿Ofender a Dios o creerse Dios? A eso se refiere el texto hasta el momento, ¿no? Disculpen por la bulla, chicos, afuera están haciendo música, ¿sí? Ya, ahorita deben estar afuera todos, ¿ya? Disculpen un ratito, ya, sigamos explicando. Con el pasar del tiempo, sin embargo, hubo un rey árabe, ya muchachos, un rey árabe. ¿Qué hizo este rey árabe? ¿Ya? Vino y visitó al rey babilonio para entrar en el laberinto. El rey babilonio hizo entrar al rey árabe al laberinto, ¿ya? Y este rey árabe entró al laberinto y se ha sentido igual, afrentado, confundido, ¿ya? Totalmente confundido, ¿sí? No lo ha pasado bien. Incluso el rey ha tenido tanto miedo de pronto que ha pedido ayuda, ha implorado socorro divino, hasta que llegó con la puerta. Entonces, el rey árabe ha llegado a la puerta, ¿se dan cuenta? A pesar de todas las peripecias que ha vivido, ha llegado a la puerta del laberinto, ¿sí? Un ratito, chicos, por favor, está pasando una banda, ¿ya? Un ratito.